Bueno, veamos el siguiente problema, que dice una partícula acelera mediante la siguiente expresión, donde la aceleración es igual a menos k por la raíz de la velocidad, en donde k es una constante positiva. Si se sabe que en t igual 0 la partícula pasa justo por delante de un observador inercial con una velocidad de 81 metros por segundo, y cuando ésta se encuentra a una distancia de 18 metros, lleva una velocidad de 36 metros por segundo. Primero, determinar el valor y las unidades de medida de la constante k. Segundo, encuentre la velocidad de la partícula cuando se encuentra en x igual a 20 metros. Y C, calcular el tiempo que le toma a la partícula alcanzar el reposo. En primer lugar, vamos a chequear los datos que nos entregan por enunciado. Nos dicen que en t igual 0 la partícula pasa justo delante del observador. Esto quiere decir que en t igual 0, 0 segundos, entonces la partícula pasa por la posición x igual a 0 metros, porque pasa justo delante de este observador, con una velocidad de 81 metros por segundo. Aquí nos conviene definir esto como los parámetros cuando está en un cierto lugar A. Entonces, en un tiempo A, que es de 0 segundos, va a estar en una posición A de 0 metros por 0 metros y con una velocidad de 81 metros por segundo. Luego nos dice que en otro instante, que le vamos a llamar B, no sabemos en qué tiempo ocurre, pero sin embargo sabemos que va a tener una posición de 18 metros, como dice acá, y va a tener una velocidad de 36 metros por segundo. Entonces esta es la información que nosotros debiéramos usar para resolver este problema. En primer lugar, nos piden determinar el valor de la constante k y las unidades de medida que tiene, y para eso vamos a comenzar con la relación de la aceleración. Nosotros sabemos que la aceleración es igual a menos esta constante por la raíz de la velocidad, y por definición esta aceleración es la derivada temporal de la velocidad. Entonces, si nosotros usamos la regla de la cadena para tener esto con respecto a la posición, nos quedaría que la derivada de la velocidad con respecto a la posición por el dx a dt. Resulta que lo que tenemos acá es justamente la velocidad, así que nos queda una relación que podemos usar para dejar la velocidad en términos de la posición, de modo que la ecuación que nos queda aquí a determinar es justamente que la aceleración, que es v por dv a dx, es igual a menos esta constante por la raíz de la velocidad. Entonces, si nosotros resolvemos esta ecuación diferencial, vamos a poder encontrar la velocidad. Y para esto, entonces, vamos a llevar todo esto que tenga que ver con la velocidad al lado izquierdo y lo que tenga que ver con la posición al lado derecho, de modo que la ecuación diferencial nos va a quedar b entre raíz de b, que eso es raíz de b directamente, por dv, y esto debe ser igual a menos k por dx. De modo que en este paso ya podemos integrar desde algún parámetro conocido, en donde nosotros tenemos que ver qué información conocemos en algún punto. Por ejemplo, podríamos tomar como referencia aquí, en el instante A, hasta alguna posición genérica que le vamos a llamar x. Entonces, si nosotros integramos esto, nos quedaría la integral de la raíz de b con respecto a la velocidad. Esto va a ir desde la velocidad que tienen a hasta una velocidad en algún punto arbitrario, y esto es menos k por la integral de, en este caso, la posición, que sería la posición en a, hasta una posición arbitraria en x. Entonces vamos con la resolución de la integral del lado izquierdo. Aquí tenemos la integral de la raíz cuadrada directamente, así que esto va a ser 2 tercios la velocidad elevado a 3 medios. Y esto lo vamos a evaluar entonces en la velocidad A, la velocidad en este punto arbitrario. Y acá nos quedaría menos k por x evaluado entonces en esta posición de referencia que es A y la posición arbitraria x. Entonces aquí nos quedaría 2 tercios por la velocidad elevado a 3 medios menos 2 tercios por la velocidad en A elevado a 3 medios, y por el lado derecho nos quedaría menos k por x menos x en A. Pero resulta que esta información la tenemos porque tenemos la posición, que esto es 0, y la velocidad en ese punto es de 81. Lo vamos a dejar aquí mejor. De modo que al reemplazar esto es 2 tercios, la velocidad que en este caso va a depender del punto x en donde estemos, elevado a 3 medios, menos 2 tercios por este 81 elevado a 3 medios,
y por el lado derecho nos queda menos k por x. Aquí en este punto ya podemos empezar a despejar. Vamos a multiplicar por 3 medios. Así nos queda la velocidad elevado a 3 medios en el punto x menos 81 elevado a 3 medios, que si ustedes lo llevan a la calculadora, esto es 729. Todo esto 81 a la 3 medios. Y por el lado derecho nos queda menos k, bueno, menos 3 medios k por x. Y por lo tanto, al despejar, nos daría que la velocidad elevado a 3 medios en este punto x es 729 menos 3 medios por k y por x. Ahora, por supuesto, no hemos encontrado el valor de k y para eso vamos a ocupar esta otra condición, porque nos dice que cuando x es 18 metros, la velocidad es de 36 metros por segundo. Así que al reemplazar, nos daría la velocidad, a ver, vamos a poner en b. Entonces al reemplazar sería la velocidad, que es de 36 metros por segundo elevado a 3 medios. Esto va a ser igual a 729 menos 3 medios por k por el valor de x, que en este caso va a ser 18 metros. Poniendo todo esto en la calculadora, nos quedaría que 36 elevado a 3 medios, esto es 216, por el lado derecho nos queda 729, menos 3 medios por k por 18. Y esto entonces es 9 por 3, 27, 27 por k. Así que ahora nos queda un despeje simple. Voy a llevar esto al lado izquierdo, sería 27k. Nos dejamos todos los números a la derecha, sería 729 menos 216. Y por lo tanto, k va a ser 729 menos 216. Todo esto dividido 27. Y a ver, si ponemos esto en la calculadora, nos da 729 menos 216. Todo esto dividido 27 y nos da exactamente 19. De modo que el valor de k es de 19. Ahora nos falta determinar la unidad de medida. Pero este análisis ya es un poco más simple porque lo que queremos es que la aceleración tenga unidades de metros por segundo cuadrado y por el lado derecho nos queda el valor de k por la raíz de la velocidad, o sea, metros por segundo elevado a un medio. Así que al despejar nos daría que k tiene unidades de medida de metros a la un medio y segundos a la 3 medios. O sea, es algo así como metros por segundo al cubo, todo esto bajo raíz. Y entonces si ahora reemplazamos el valor de k, que era 19, vamos a llegar a esta expresión para esta velocidad a la 3 medios. Ahora, con esto podemos encontrar la velocidad de la partícula cuando se encuentra en x igual a 20, así que lo único que vamos a hacer es reemplazar ese x por 20 metros, y esto nos va a dar 729 menos 28,5 por 20, y si ponen esto en la calculadora nos va a dar 159. Así que la velocidad en ese punto, en x igual a 20 metros, es 159, y para esto lo único que vamos a hacer es despejar, o sea, vamos a aplicar la potencia a la 2 tercios para eliminar este b a la 3 medios, y esto nos daría entonces que la velocidad en x igual a 20 metros es 159 elevado a 2 tercios, y esto nos da aproximadamente 29,35 metros por segundo. Ahora ya con esto podemos responder la última pregunta que nos dice calcule el tiempo que le toma a la partícula en alcanzar el reposo. Pero nosotros podemos calcular el lugar en donde va a llegar al reposo, o sea, vamos a querer buscar la condición en que la velocidad se haga cero. Y entonces, aquí tendríamos que esto es 729 menos 28,5 por x, y al despejar x nos daría 729 entre 28,5, y esto nos da un valor de aproximadamente 25,58 metros. O sea, nosotros ahora lo que vamos a buscar es el tiempo en que llegue a esta posición, porque con esta posición nosotros vamos a saber que va a estar en reposo. Y entonces para encontrar ese tiempo, ya que nosotros sabemos que la definición de la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, entonces aquí vamos a tener algo de información.
¿Por qué? Porque si resolvemos esta ecuación diferencial vamos a poder encontrar la posición en función del tiempo y como vamos a saber el lugar en donde se detiene, vamos a poder calcular ese tiempo. De modo que vamos a despejar la velocidad y vamos a hacer la integración. Así que al despejar la velocidad de esta expresión de acá, nos daría que la velocidad es este factor de 729 menos 28,5 por x, y como hicimos anteriormente, despejamos y para esto elevamos a 2 tercios para quitarnos esa raíz, y entonces esto es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Así que nuevamente vamos a proceder a resolver esta ecuación diferencial. Voy a llevar todo lo que tenga que ver con x a un lado, que en este caso los voy a dejar a la izquierda, y me quedaría de x entre 729 menos 28,5 por x, esto elevado a 2 tercios, es igual a dt, que en este caso lo llevamos al otro lado, y vamos a integrar entonces en algún tiempo de referencia o en algún lugar de referencia, que en este caso nos conviene saber el lugar en A, porque aquí conocemos el tiempo. Aquí en B no sabíamos el tiempo, pero en A sí, y conocemos también la posición. O sea, vamos a llevar desde el lugar A, pero hasta algún lugar que nos interese, que en este caso es el lugar en donde se detiene, que le vamos a llamar C. Así que vamos a ir desde A hasta C, y con eso vamos a calcular el intervalo de tiempo, entonces en que parte, que en este caso es de t igual 0, hasta el tiempo en que se detiene. Así que hacemos la integral por el lado izquierdo y nos quedaría la integral, entonces desde xa hasta xc, de esto que está acá, que es 729 menos 28,5 por x elevado a 2 tercios, esto en el denominador. Y por el lado derecho nos quedaría la integral desde t sub a hasta t sub c, que sería justamente el intervalo de tiempo que nos interesa, que le vamos a poner t sub c menos t sub a, ya que esta integral es directa. Por el lado izquierdo, lo que vamos a hacer es un cambio de variables y vamos a decir que en el denominador todo esto es algo así como un u, que es 729 menos 28,5 por x. Si nosotros lo evaluamos en xa, nos quedaría que u en xa, que eso es 0 metros, es directamente 729. Y si evaluamos esto en x igual a c, nos daríamos cuenta de que, bueno, en la calculadora esto da algo así como menos 0,03. Pero si nosotros hacemos esto más exacto, sin haber aproximado como hicimos acá, nos daríamos cuenta que esto es directamente 0. ¿Y por qué 0? Básicamente porque u se parece mucho a la función de la velocidad que nosotros teníamos anteriormente. De hecho, si esto lo elevamos a 2 tercios, tendríamos exactamente la velocidad. Y lo que nosotros queríamos era que se detuviera, o sea, que la velocidad sea 0 justamente en esta posición x igual a c. Así que esta integral por el lado izquierdo nos daría algo así. Y lo único que nos falta determinar acá es el diferencial de x o relacionarlo con el diferencial de u, que en este caso nos daría que de u es menos 28,5 por el diferencial de x. Así que con esto podemos despejar este diferencial y nos daría que de x es menos, bueno, 1 entre 28,5, todo eso negativo, por el diferencial de u. Así que esto lo vamos a llevar a esta integral y vamos a poder resolver. Y por lo tanto, esto lo vamos a llevar a la integral que va desde u, evaluado en a, que esto era 729, hasta 0. ¿De qué cosa? El diferencial de x, nosotros dijimos que esto era menos 1 entre 28,5 veces de u. El cambio de variables nos hacía que u quedara elevado a 2 tercios acá en el denominador. Y acá a la derecha nos quedaba simplemente el intervalo de tiempo t sub c menos t sub a. Y entonces esta integral es sencilla de hacer. Esto sería menos 1 entre 28,5 veces u va a estar elevado a menos 2 tercios. Así que acá nos quedaría 3 veces u elevado a 1 tercio. Y esto lo vamos a evaluar, por supuesto, en 729 y 0. Y por el lado derecho entonces tendríamos t sub c menos t sub a, que t sub a ya lo vamos a poder reemplazar en 0. Así que si nosotros evaluamos, nos quedaría acá menos 1 entre 28,5 por 3 veces u elevado, o sea, perdón, u elevado a 1 tercio, pero evaluado en 0 nos quedaría 0 a la 1 tercio, menos 3 veces
por 729 elevado a un tercio, y esto va a ser entonces el tiempo en que esto se detiene. Este numerito que está acá es un 9 directamente, así que esto es menos 0, esto se elimina, menos 1 entre 28,5 por menos, bueno, esto es un 0, menos 3 por 9, acabamos de decir, si ustedes lo llevan a la calculadora, así que aquí ya tenemos casi el resultado, y por lo tanto esto nos daría 27 entre 28,5, que si lo ponemos en la calculadora nos daría 27 entre 28,5, y el tiempo en que se detiene es aproximadamente 0,95 segundos. Y con eso entonces ya tendríamos resuelto.